Muy buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa Bertolt Brecht de las tres sedes. Nos volvemos a reencontrar en esta tercera semana y ahora trabajaremos las notas al margen y el mapa semántico. Para ello, partiremos por recordar la noticia que hemos leído hace un momento y que tal vez nos ha llamado mucho la atención. El titular decía lo siguiente: vecinos de La Molina piden a hombre cambiar el color de su pared porque se asemeja a otros barrios. A muchos de nosotros nos causó alarma y controversia este hecho y nos ha llevado a la reflexión a través de algunas interrogantes. La primera de ellas es si consideramos adecuada la actitud adoptada por los vecinos. Claramente es una actitud negativa contra el empresario. Pero, ¿qué derechos se está vulnerando? ¿Y qué documentos contemplan nuestros derechos? En primer lugar, debemos tener claro que nuestros derechos se encuentran contemplados en documentos formales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política. Y a partir de ellos, regimos también nuestra vida. Ahora, ¿qué derecho es el que se está vulnerando? Pues lo vamos a encontrar claramente en el artículo 12 de la Declaración Universal, en la que se manifiesta lo siguiente: nadie será objeto de injerencias arbitrarias, que quiere decir que no hay derecho para que otra persona pueda entrometerse en algunas decisiones que podamos tomar de forma personal, tanto en nuestra vida privada, en nuestra familia, como también en nuestro domicilio, que es lo que ha ocurrido justamente en esta noticia. Ni tampoco de ataques a su honra o reputación, ya que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Entonces, podemos concluir que nuestros derechos están amparados bajo las leyes y bajo documentos formales. Es por ello que este bimestre vamos a leer algunos artículos correspondientes también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como lo veremos a continuación. Los artículos que leeremos el día de hoy son el 19, el 20 y el 21, que pertenecen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El primero de ellos dice lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. El siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Por último, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho también de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y por último, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Como hemos podido notar, estos derechos no solamente los podemos ejercer en la vida adulta, sino también los podemos incluir en nuestra vida escolar, ya que podemos hacer uso libre de nuestras opiniones y expresiones. Pero también hemos podido evidenciar que al costado de cada uno de los artículos encontramos pequeñas ideas que van a ir sintetizando cada una de las mencionadas. Por ejemplo, la primera dice derecho a la libertad de opinión y expresión, la segunda, derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, derecho a participar en el gobierno de su país, cuarto, derecho de acceso, de igualdad a las funciones públicas, y la última, la voluntad del pueblo mediante elecciones periódicas. ¿Qué tipo de estrategia será la que hemos empleado? Muy bien, hemos empleado las llamadas notas al margen. El día de hoy profundizaremos acerca de
en qué consisten y cómo podemos elaborarlas. Muy bien, como su mismo nombre lo dice, las notas al margen vienen a ser pequeñas anotaciones, ideas bastante breves o cortas que colocamos en los márgenes del texto que vamos leyendo, sobre todo a los costados de cada párrafo, donde vamos a ir colocando las ideas centrales de cada uno de este. Quiere decir de qué trata cada uno de los párrafos. Por ello es que se relaciona mucho con los subtemas, que recordemos son frases que no contienen verbo y se caracterizan por ser breves. Su importancia es que permite desarrollar la capacidad de análisis, pero sobre todo de síntesis, ya que nos permite resumir párrafos incluso bastante amplios. También porque nos ayuda a recordar palabras con gran importancia dentro del texto. Pero ¿cuáles son los pasos para poder elaborarlo? Lo primero que debemos hacer es una lectura general o llamada primera lectura, para tener una idea bastante amplia de lo que trata el texto. Como segundo paso, vamos a realizar una segunda lectura del texto, pero ya más minuciosa, con mayor concentración y a mayor detalle, donde vamos a poder identificar en cada párrafo cuál es lo más importante, que podría ser que ese párrafo esté hablándome acerca de las características del tema tratado, o tal vez me está mencionando quiénes son los protagonistas de tal hecho. Es por ello que es necesario trabajar esta estrategia dentro de nuestras lecturas, ya que nos permite sintetizar un texto tal vez que pueda ser de mayor extensión. Como ya lo señalamos, las notas al margen nos permiten sintetizar ideas, pero no son la única estrategia al momento de leer. También contamos con otras, en este caso, con los organizadores. Y la pregunta que se hace este niño es, ¿qué organizador es este? Si notamos las características, mayormente se trabajan conceptos o ideas bastante breves. Entonces, estamos frente a un mapa semántico, el cual conoceremos a continuación. El mapa semántico es una estructuración u organizador visual que va a presentar la información, las ideas, de manera gráfica, donde además se va a estructurar estas ideas de acuerdo con el significado de las palabras. Por ello, también se le conoce con el nombre de constelación, red semántica, cadena semántica, organizador semántico o incluso grafo léxico. Las características más resaltantes de un mapa semántico son las siguientes. Se trabaja con campos semánticos, quiere decir con grupos de palabras que están relacionados por su significado o lo que conocemos como conceptos, que son los que se van a presentar en los nódulos o las formas geométricas. También se suele colocar una imagen que simbolice la temática, pero no es obligatoria, además de tener componentes verbales y no verbales. Ahora conoceremos cuáles son esos elementos de este mapa semántico. Por un lado están las figuras geométricas que van a representar a los nódulos, donde vamos a incluir las ideas o conceptos importantes. Estas figuras pueden ser círculos, rectángulos, cuadrados, rombos, etc., de acuerdo también a nuestra creatividad. Además van a emplear las líneas de interrelación, que son las que nos van a permitir unir estos nódulos. Ahora podrían ser líneas o también pueden usarse flechas. Ahora conoceremos cuáles son los pasos para poder elaborar nuestro mapa semántico. Lo primero que debemos hacer es elegir la palabra central o el tema del cual se está hablando en el texto y escribirla en el centro. También podemos utilizar una pequeña imagen representativa. Segundo, debemos identificar las categorías que definen el tema y todos los elementos que estén asociados en cada categoría. Se puede usar una lluvia de ideas, es decir, vamos a identificar cuáles son los conceptos más generales. Tercer paso, vamos a verificar que estas categorías, estas palabras y relaciones establecidas sean coherentes. Y finalmente vamos a realizar una representación final, para lo cual vamos a utilizar las formas geométricas y los enlaces. Espero que toda esta información te sea de mucha ayuda.
ya que el día de hoy trabajaremos las notas al margen y el mapa semántico en nuestra ficha de actividades como también en nuestro plan lector. Muchas gracias por la atención prestada. Conmigo será hasta la próxima.